Atención. Cargando programación. Códigos secretos iniciando. Evasión al nuevo orden mundial activado. Crisis económica activado. Manipulación mediática activado. Control de población activado. Sociedades secretas activado. Infiltración jesuita activado. Profecías activado. Control mental activado. Engaño de las vacunas activado. Datos biométricos activado. Activación confirmada. Iniciando códigos secretos. Los Estados Unidos se encuentran viviendo momentos peligrosísimos, posiblemente los más peligrosos de su historia. Una organización secreta ha estado trabajando desde adentro para destruir América, su constitución y todo aquello que representa su fundamento como nación. Este enemigo no es un ejército militar. Posee los mecanismos y la capacidad para hacer espionaje masivo de forma clandestina en todo el mundo. El disfraz religioso como fachada es virtualmente perfecto para ocultar sus operaciones. Descubra los intrigantes detalles y vea una muestra de cuán lejos ha podido llegar esta organización terrorista en su proceso de destruir América. Mi nombre es Leandro Pena y en esta oportunidad estaremos analizando la historia de 3 presidentes norteamericanos y cómo estuvieron involucrados los jesuitas en episodios realmente oscuros, tratando de poner a los Estados Unidos a los pies de Roma. Bienvenidos, esto es Códigos Secretos y en esta oportunidad estaremos analizando Vicarios del Papa. William Henry Harrison fue electo a la presidencia de los Estados Unidos en el año 1841. Tenía 67 años al momento de su elección, pero era muy saludable y robusto. Todos los que le conocían coincidían en que no tendría ninguna dificultad en completar sus 4 años de presidencia. Sin embargo, a 35 días de haber juramentado la presidencia, el 4 de abril de 1841, el presidente Harrison muere. Todas o casi todas las enciclopedias dicen que murió de pulmonía, tras dar su discurso inaugural en Washington, pero no es así, él no murió de pulmonía. Cuando Harrison comenzó la presidencia había gran tensión en el país. Existía mucha tensión entre el norte y el sur por el asunto de la esclavitud. Había también contiendas por la anexión de Texas con relación a si debía ser admitida como un estado libre o como un estado esclavo. Había ocurrido un intento de asesinato al presidente Jackson 6 años antes. Harrison comenzó su presidencia 20 años antes de la Guerra Civil. La influencia de los jesuitas tenía ya un peso grande sobre América. Como vimos en episodios anteriores, en los congresos de Viena, de Verona y de Chieri se había determinado que ellos debían destruir todo tipo de intento de gobierno popular donde quiera que se levantasen. El primer y gran objetivo era los Estados Unidos de Norteamérica, era la destrucción de ese gobierno y de todo principio protestante. Se los había encargado a los jesuitas para llevar a cabo dicho plan. Andrew Jackson tuvo que enfrentar el ataque violento de los jesuitas por medio de las artimañas políticas de John Calhoun y la astucia financiera de Nicholas Biddle. El presidente Harrison también se había negado a llevar a cabo las metas que los jesuitas tenían para América. Por eso en su discurso inaugural dijo lo siguiente: No admitimos ningún gobierno por derecho divino en cuanto al poder se refiere. Nuestro benefactor y creador no ha hecho distinciones entre los hombres, de modo que todos sean iguales, y que el único derecho legítimo de gobernar sea otorgado a los gobernantes por el deseo expreso de los gobernados. Bohr McCarthy. Por tales declaraciones, el presidente Harrison también provocó la ira mortal de los jesuitas. Con esas palabras inconfundibles, el presidente Harrison hizo clara su posición. Desafió a los enemigos del derecho divino de nuestro gobierno popular. Harrison hizo mucho más. Con sus palabras firmó su sentencia de muerte.
Solo un mes y 5 días después, el cuerpo muerto del presidente Harrison estaba en la Casa Blanca. Murió envenenado con arsénico que le fue administrado por los representantes de Roma. Se había cumplido el juramento de los jesuitas. Yo prometo y declaro que lo haré cuando se presente la oportunidad. Haré guerra secreta o abiertamente en contra de todos los herejes, protestantes y liberales, según se me dirija a hacerlo, extirparlos y exterminarlos de la faz de la tierra. Y cuando no pueda hacerlo abiertamente, secretamente usaré la copa del veneno sin importar el rango, el honor, la dignidad o la autoridad de la persona o personas, cualesquiera que sea su condición en la vida, ya sea pública o privada, según sea dirigido a hacerlo por cualquier agente del Papa o por cualquier superior de la hermandad de la Santa Fe de la Sociedad de Jesús. Por casi 1000 años, los papas católicos pensaban que ellos gobernaban por derecho divino, que su poder venía directamente de Yahweh y que todos los hombres tenían que inclinarse ante su autoridad y control. Si un gobernante no sometía su posición y su país en las manos del Papa, esa persona no tenía el derecho a gobernar. Cuando Harrison dijo, no admitimos ningún gobierno por derecho divino, él estaba declarando que ni él, ni los Estados Unidos, se someterían al control del Papa. Para el Papa y sus malvados jesuitas, esta declaración fue una bofeteada en el rostro, considerando que debía lidiarse con ella inmediatamente. No había sido únicamente Harrison el que rechazó la autoridad de Roma, ya que él estaba citando lo que la Declaración de Independencia y la Constitución habían declarado antes que él. Nuestra república rechaza totalmente el control que el Papa y los jesuitas están tratando de aplicar. Cuando una nación, un estado o un individuo rehúsan someterse a la autoridad del papado, quedan eliminados y a menos que Dios intervenga, las vidas de aquellos que se opongan al papado terminarán. Este concepto es completamente extraño para el pensamiento de gente que vivió bajo un gobierno constitucionalmente libre. El derecho inalienable de adorar a Yahweh de acuerdo a los dictados de la propia conciencia y de tener un gobierno en el que no haya un rey son asuntos que se toman de forma trivial hoy en día en los Estados Unidos. No nos damos cuenta de que las declaraciones de Harrison constituían un puñal dirigido al corazón de la misma existencia del Papa. Otro gobierno que se negó a ser forzado a hacer lo que decía el papado fue el de la reina Isabel de Inglaterra. Ella era simplemente una de las hijas de Enrique VIII y gobernó Inglaterra del año 1558 hasta el año 1603. Ascendió al trono después de la muerte de su media hermana, Bloody Mary, quien gobernó Inglaterra del año 1553 hasta el año 1558. Mary era una soberana católica y Elizabeth era protestante. Después de su ascensión, Elizabeth le escribió a Sir Richard Crane, el embajador inglés en Roma, para informarles a la gente acerca de su ascensión al trono. Pero le fue informado por su santidad que Inglaterra era un esclavo de la Santa Sede y que Elizabeth no tenía ningún derecho de subir al trono sin su autorización, que ella no había nacido de una relación matrimonial legal, por lo que no podía reinar sobre Inglaterra, que lo mejor que podía hacer era renunciar sus derechos al trono y someterse completamente a su voluntad. De esa forma, sería tratada del modo más tierno posible. Pero si rehusaba su consejo, no se salvaría de él. Ella declinó el consejo del Papa y, habiéndolo hecho, aseguró el odio a los piadosos y sus sucesores. Sheffer. La reina Isabel sabiamente rehusó el supuesto derecho divino del papado de gobernar y controlar el trono de Inglaterra. Por esa razón, hubo al menos 5 intentos de asesinarla. Todos esos intentos fallaron, ya que ella tenía un servicio secreto excelente y su vida estaba segura. Cuando el papá se dio cuenta de que todos los intentos por matar a Isabel fueron inútiles, vio necesario hacer un ataque directo. En el año 1580 decide realizar un ataque entre España e Inglaterra usando a su hijo católico, Felipe II de España. Más adelante fue el Papa Sixto X quien le prometió a Felipe de España 1 millón por ayudarle a equipar su armada invencible para destruir el trono de Isabel. Y la única condición que pidió el Papa a cambio de su regalo era tener a cargo el nombramiento del soberano de Inglaterra y que el reino se convertiría en uno fiel a la Iglesia. La famosa armada española fue enviada a destruir Inglaterra porque la reina Isabel no quería entregar ni su trono ni su reino al papado.
Durante 30 años, los jesuitas trataron de matar a Isabel, pero fallaron en todos y cada uno de sus intentos. Finalmente conspiraron utilizando a Felipe II de España para aniquilar esa armada. Acusamos a los papas de la sucesión de ser los primeros en tratar de destruir a la reina Isabel durante su vida adulta. Tenían la intención de destruirla a ella y a su reinado para forzar a los ingleses a volver al sistema malvado y esclavizante llamado la Iglesia Católica Romana. No era el Papa únicamente el principal creador de las intrigas que se movían en contra de Inglaterra, sino también la fuente principal de la cual surgían las traiciones contra el país. El Papa insistía en ejercer una total y absoluta soberanía y autoridad sobre todos los reyes y príncipes, atreviéndose a asumir las prerrogativas de deidad al concebir sus armas espirituales y temporales. Del mismo modo, tal y como William Henry Harrison hizo su juramento para convertirse en el presidente de los Estados Unidos, los jesuitas vieron en él a un hombre que se iba a poner a sus planes. Desgraciadamente, 35 días después de haber juramentado como presidente de los Estados Unidos, el presidente William Harrison fue envenenado. El general Harrison no murió por causas naturales. No existía en él ningún problema de enfermedad, sino que fue algo abrupto y fatal. Él no murió de apoplejía, que es una enfermedad, sino de los efectos súbitos del arsénico, los cuales son fatales. Esta es el arma principal del médico asesino. Los siguientes ácidos pueden producir muerte instantáneamente: ácido oxálico, ácido prurito y las sales de estricnina. Al provocar la muerte instantáneamente, le ofrece poca oportunidad al asesino de escapar, ya que la víctima muere rápidamente. Por tanto, su muerte no fue un caso agudo de envenenamiento en el que el paciente muere instantáneamente. Su caso fue uno de envenenamiento crónico en el que el paciente muere lentamente. Él vivió aproximadamente 6 días después de recibir la droga. John Smith Day. El senador de los Estados Unidos, Thomas Benton, dijo lo siguiente: no había ningún problema de salud que diera indicios a lo que sucedió o que provocara dudas en cuanto a que él pudiese concluir su término como presidente con el mismo vigor con el que lo comenzó. Su ataque fue súbito y evidentemente fatal desde el principio. Senador Thomas Benton. William Henry Harrison se convirtió en el primer presidente en ser víctima de los jesuitas en su intento de apoderarse de los Estados Unidos, de destruir la Constitución e instalar al papado como el gobierno principal de América. Si algún presidente de los Estados Unidos o cualquier otro líder se rehusaba a recibir las órdenes de los jesuitas, también se convertía en blanco de asesinatos. Zachary Taylor rehusó participar en la destrucción de América y fue el próximo en caer. A Taylor se lo conocía como un gran militar. Sus amigos lo llamaban viejo, fuerte y siempre listo. Llega a la Casa Blanca en 1848, pero 16 meses después estaba muerto. Ellos utilizaron la invasión a Cuba como una prueba para el presidente Taylor y tenían sus planes preparados para llevar a cabo sus planes nefastos durante la primera parte de su administración. Sin embargo, desde el principio, el presidente Taylor destruyó todas las esperanzas de consumación de esos planes durante su término. Burke McCarthy. Esto sería lo que hubiese sucedido si Zachary Taylor hubiera invadido Cuba. Estaban allí representados los católicos de Austria, de España, de Francia e Inglaterra, todos esperando preparados para combatir contra los Estados Unidos de América si hubiesen invadido a Cuba. ¿Qué oportunidad hubiesen tenido esta joven república contra los poderes unidos de la Europa católica en ese momento? El papado entendía esto perfectamente y por eso presionaron a Taylor para que invadiera Cuba. Taylor cometió otro crimen contra Roma. Él se manifestó a favor, con pasión, acerca de la conservación de la Unión. Por un lado, los jesuitas estaban tratando de dividir la nación en dos. Por el otro lado, el presidente estaba tratando de mantenerla unida.
El agente jesuita John Calhoun visitó el Departamento de Estado y le pidió al presidente que no mencionara nada en su próximo discurso acerca de la unión. Pero Calhoun no tenía mucha influencia sobre Taylor, ya que después de su visita, Taylor le añadió a su mensaje un pasaje acerca del tema. La unidad de los Estados Unidos debe estar en los corazones de cada americano. Por más de la mitad de un siglo, mientras muchos reinos e imperios han sido destruidos, esta unión se ha mantenido inmovible. A mi juicio, su disolución sería la mayor calamidad, por lo cual, evitar que esto ocurra debe ser la meta constante de cada americano. De su conservación debe depender nuestra felicidad y la de muchas generaciones venideras. No importando los peligros que la amenazan, yo me mantengo firme en mantenerla íntegra en su totalidad por los deberes y responsabilidades que me han sido conferidos por la Constitución. John Smith Day. MacArthur recoge la historia de aquí. No había argumento posible alguno en lo siguiente. Los líderes que favorecían la esclavitud no tenían apoyo de parte de Taylor, por lo que decidieron asesinarlo. Los planificadores principales temían que se levantaran sospechas del asesinato del presidente tan reciente en su administración como en el caso del presidente Harrison. Le permitieron servir 1 año y 4 meses, y el 4 de julio se le administró arsénico durante una celebración en Washington, a la cual él había sido invitado para ofrecer el discurso. Él asistió al mismo en perfecta salud en la mañana, y ya a las 5 de la tarde estaba enfermo, y murió el lunes siguiente habiendo estado enfermo el mismo número de días, y con los mismos síntomas que sufrió su antecesor, el presidente Harrison. Burke McCarthy. Aquellos que ejercían el poder sobre los esclavos tenían razones suficientes para considerarlo un enemigo, y su historia les hizo comprender que él nunca se rendiría. Aquellos que tenían el control de la esclavitud habían jurado hacía mucho tiempo que nadie que se opusiera a sus intenciones en cuanto a la esclavitud debería ocupar la silla presidencial. Se propusieron matarle. Aquellos que ejercían el poder sobre los esclavos entendieron las intenciones de Taylor y se dispusieron a hacer con él mismo lo que habían hecho con el general Harrison, y esperaban únicamente una oportunidad favorable para llevar a cabo su intento diabólico. La celebración del 4 de julio estaba cercana y se propusieron aprovecharse de ese día y administrarle entonces la droga mortal. John Smith Day. 6 años después, Chase Buchanan, un demócrata de Pensilvania, fue elegido presidente. Los fuertes lazos que lo unían con los habitantes del sur darían la impresión de que éste acompañaría sus deseos. El nuevo presidente probó ser muy hábil al cortar para ambos lados. A pesar de ser un hombre del norte, se había identificado fuertemente con los líderes del sur y les había hecho entender que él estaba con ellos en cuerpo y alma, dividía sus favores. El caballero había estado sin duda bien alerta y había escuchado los rumores abolicionistas. Fríamente les informó que él era el presidente del norte tanto como el del sur. Este cambio de actitud fue demostrado por su postura en contra de Jefferson Davis y su partido, y dejó saber sus intenciones de establecer la cuestión de la esclavitud en los estados libres para satisfacción de la gente de esos estados. Burke McCarthy. Jane Buchanan no tuvo que esperar mucho para saber lo que los jesuitas le harían por traicionarlo. El día de George Washington, todos se enteraron de la posición asumida por Buchanan, y al día siguiente fue envenenado. El plan era profundo y bien diestro. Como era su costumbre en su posición, el señor Buchanan había reservado una mesa para él y sus amigos en el comedor del Hotel Nacional. Se sabía que el presidente era amante de tomar té. De hecho, la gente del norte raramente consumía otras cosas en las tardes. Los hombres del sur preferían el café. Para asegurarse de que tanto Buchanan como sus amigos del norte serían envenenados, se regó arsénico en el té y en el azúcar, en la mesa en que ellos se sentarían. El azúcar pulverizada en las tazas que se usaron en las mesas en que se estaba tomando café no tenía veneno. Ni un solo hombre del sur se afectó o sufrió daño alguno.
murieron 50 o 60 personas en esa mesa en la misma tarde, y por lo menos 38 más murieron en consecuencia de los efectos del veneno. El presidente Buchanan fue envenenado y su vida pudo salvarse con gran dificultad. Sus médicos le trataron siguiendo las instrucciones que les proveyó él mismo, porque él entendió qué era lo que le había sucedido. Desde la aparición de la epidemia, las mesas en el Hotel Nacional se mantenían vacías. ¿Habían sufrido los dueños del hotel, los empleados y los sirvientes como consecuencia de lo sucedido? Sino en qué medida sus dietas diferían de las de los clientes. Había mucho más envuelto en esa calamidad que lo que se veía a simple vista. Era un asunto que no podía tomarse como algo trivial. The New York Post, 18 de marzo 1857. Jim Buchanan fue envenenado y por poco muere. Logró sobrevivir porque supo que se le había administrado arsénico y pudo informárselo a sus médicos. Él sabía que los jesuitas habían envenenado a Harrison y a Taylor. La orden de los jesuitas había cumplido una vez con sus planes de que envenenarían, matarían o harían cualquier cosa contra aquellos que se opusiesen contra sus planes. Desde 1841 hasta 1857, el mundo pudo ver cómo 3 presidentes de los Estados Unidos fueron atacados por los jesuitas, tal y como habíamos visto en los congresos de Viena, de Verona y de Chieri. 2 de estos presidentes fueron muertos y uno logró escapar con dificultad. Ellos no permiten que nadie se interponga en su camino. Quieren el dominio total de América y la destrucción de su constitución. Al mirar a América, el sacerdote de Roma declara lo siguiente: Nosotros también estamos determinados a tomar posesión de los Estados Unidos, pero debemos proceder con la mayor secretividad. Silenciosamente y pacientemente debemos masificar a nuestros católicos romanos en las grandes ciudades de los Estados Unidos, recordando que el voto de cualquier individuo, aunque esté cubierto de harapos, tiene tanto peso en la escala de poderes como el del millonario Astor, y que si tenemos 2 votos en contra de los suyos, él se convertirá en alguien con tan poco poder como el de una ostra. Debemos entonces multiplicar nuestros votos. Llamemos a nuestros católicos irlandeses, pobres pero fieles, de todos los rincones del mundo, y reunámosles en los diversos rincones de las ciudades de Washington, Nueva York, Boston, Chicago, Buffalo, Albano, Troy, Cincinnati. Bajo la sombra de estas grandes ciudades, los americanos se consideran una raza grande e inconquistable. Miran a los pobres católicos irlandeses con un desprecio total, como si los mismos fuesen útiles únicamente para cavar sus canales, barrer sus calles y trabajar en sus cocinas. Que nadie despierte esos leones dormidos, hoy día. Oremos porque continúen durmiendo durante muchos años más y que cuando despierten se encuentren con que ya nadie les favorece y que serán sacados de cada posición de honor, de poder y de riqueza. ¿Qué voluntad será la que nombre a los llamados gigantes cuando ni un senador o miembro del Congreso será elegido a menos que se haya sometido al Santo Padre, el Papa? No solo elegiremos al presidente, sino que dominaremos a los ejércitos, escogeremos los hombres para la marina y tendremos la llave del Tesoro Nacional. Entonces sí, gobernaremos a los Estados Unidos y los pondremos a los pies del vicario de Jesucristo, para que le ponga fin a su sistema de educación que se encuentra ausente de Dios y a sus leyes impías de libertad de conciencia, que son un insulto a Dios y al hombre. Charles Chiniquy. Los jesuitas ya habían demostrado lo que estaban dispuestos a hacer en los Estados Unidos. No había pasado ya un siglo de esta incipiente historia y nos encontramos con episodios sumamente oscuros. En el próximo programa estaremos presentando la conocida historia de Abraham Lincoln. Descubra detalles apasionantes en el próximo programa de Terroristas Secretos.